Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los fenómenos más poderosos, más bestias de la naturaleza, los terremotos. Y no hablamos de simples temblores, son la manifestación pura de una energía increíble que se esconde literalmente bajo nuestros pies. Vamos a descubrir qué significa de verdad cuando la Tierra tiembla. Para empezar, quiero que nos quedemos con este número, 9.5. Así a secas puede que no diga mucho, pero en el mundo de la sismología, este número es el techo. Es el récord absoluto de la fuerza que nuestro planeta es capaz de desatar. Y aquí está la clave, claro. Ese 9,5 tiene nombre y apellidos. Terremoto de Valdivia, en Chile, año 1960. Esto no es solo un dato para la enciclopedia. Es el punto de referencia, la vara de medir con la que comparamos todo lo demás. Este evento sencillamente cambió las reglas del juego. Y claro, una potencia así tiene consecuencias. Y son devastadoras. Esto es lo que pasa cuando toda esa energía se transfiere de la Tierra al océano. La destrucción ya no se queda en la costa, el propio mar se convierte en una fuerza de aniquilación. Venga, vamos a profundizar en este suceso. Vamos a usar el terremoto de Valdivia como nuestro caso de estudio para entender la ciencia que hay detrás de estos fenómenos tan extremos. Las cifras, la verdad es que hablan por sí solas. Una magnitud de 9.5 es que es una energía casi imposible de imaginar. El impacto humano fue tremendo. Miles de muertos, 2 millones de personas que lo perdieron todo. Pero lo más increíble es el alcance. El tsunami que generó fue tan colosal que cruzó el Pacífico entero y sus efectos se sintieron al otro lado del mundo, en sitios como Hawái o Japón. Una locura. Vale, ya hemos visto el qué. Ahora vamos a pasar al por qué. ¿Qué es lo que hace que el suelo, que nos parece lo más sólido y estable del mundo, se pueda sacudir con una violencia tan brutal? Pues la respuesta estaba en la tectónica de placas. A ver, la corteza terrestre no es una sola pieza, es más bien como un puzzle de placas gigantescas que están flotando y moviéndose sin parar. En los bordes, donde chocan, la fricción genera una tensión inmensa que se va acumulando. Años, décadas, a veces siglos. Y un terremoto es, ni más ni menos, la liberación de golpe de toda esa energía acumulada. ¡Pum! Cuando esa energía se libera, viaja en forma de ondas. Las primeras que llegan son las ondas P, de primarias. Para que nos hagamos una idea, son como un muelle, como un acordeón, comprimen y estiran la roca en la misma dirección en la que viajan. Son las más rápidas y lo atraviesan todo, da igual que sea sólido o líquido. Y justo detrás llegan las ondas S, las secundarias. Y estas son las que de verdad lían el estropicio. Se mueven de lado a lado, como si agitáramos una cuerda de arriba abajo. Van más lentas y no pueden viajar a través de líquidos, pero ese movimiento de cizalla es el que causa casi toda la destrucción que vemos en la superficie. En esta tabla se ve súper claro. Las ondas P llegan primero, movimiento de compresión, son como el aviso, la primera sacudida. Pero luego las ondas S llegan después con ese movimiento transversal y, lo más importante, su poder destructivo es muchísimo mayor. Entender esta diferencia es fundamental para comprender lo que pasa durante un seísmo. Muy bien, pero ¿cómo se le pone un número a algo tan gigantesco? ¿Cómo medimos la fuerza de un planeta entero en movimiento? A todos nos suena la escala de Richter, ¿verdad? Fue un avance brutal, pero para los terremotos más grandes se quedaba un poco corta. Hoy se usa la escala de magnitud de momento. Y lo más importante que hay que entender es que es una escala logarítmica. Esto significa que el salto de un número a otro no es lineal, para nada. Pasar de un 7 a un 8 no es el doble de energía, es unas 32 veces más. Es un salto exponencial, una auténtica barbaridad. Esta tabla lo deja clarísimo, fijaos, un seísmo de magnitud 6, que ya es un buen susto, equivale a unas 1.200 toneladas de TNT, pero el de Valdivia, con su 9.5, liberó el equivalente a 290 millones de toneladas de TNT. Es una cantidad de energía que se escapa a nuestra escala, es mucho más potente que la bomba nuclear más grande que se ha detonado jamás. Pero ojo, aquí viene algo súper importante. Que un terremoto sea el más potente no significa necesariamente que sea el más mortífero. La energía que se libera es solo una parte de la historia. La verdadera tragedia de un terremoto depende de dónde golpea y sobre todo de qué es lo que golpea. Un seísmo más pequeño pero muy superficial, cerca de una ciudad con muchos habitantes y edificios mal construidos, puede ser muchísimo más letal que uno más potente en medio de la nada. La clave es la infraestructura. Y para entender esto no hay nada como un ejemplo que te deja helado. Miremos lo que pasó en 2010. Haití, un terremoto de magnitud 7.0. El resultado, más de 300.000 muertos. Una auténtica barbaridad. ¿Vale? Apenas un mes después, en Chile, un terremoto de magnitud 8,8. Ojo que eso es casi 500 veces más potente. ¿Y las víctimas? Unas 500. ¿Cómo es posible?
La diferencia no estuvo en la tierra, no, estuvo en el ladrillo, en la ingeniería, en la preparación, en la calidad de los edificios. Y la cosa no acaba aquí. La destrucción de un terremoto a veces no termina en tierra firme. A veces su efecto más letal viaja a cientos de kilómetros por hora, por el océano. A ver, si el fondo del mar se mueve de arriba a abajo de forma brusca durante un gran terremoto, lo que hace es empujar una columna de agua gigantesca. Toda esa energía tiene que ir a alguna parte y se convierte en una ola. Bueno, mejor dicho, en una serie de olas que conocemos como tsunami. En mar abierto, estas olas pueden pasar casi desapercibidas, pero viajan a la velocidad de un avión de línea. El peligro de verdad empieza cuando se acercan a la costa. A medida que el agua es menos profunda, la ola frena, pero toda su energía se convierte en altura, levantando un muro de agua que se estrella contra el litoral con una fuerza, bueno, implacable. Entonces, después de todo esto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué conclusiones podemos sacar al analizar la furia de nuestro propio planeta? Venga, repasemos los puntos clave. Lo primero, los terremotos son parte de la vida de un planeta activo, son inevitables. Lo segundo, la magnitud mide la potencia bruta, pero es la preparación humana la que determina el nivel de destrucción. Y tercero, nuestra infraestructura, cómo construimos, es lo que marca la diferencia entre un susto y una catástrofe total, sobre todo si hay tsunamis de por medio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La ciencia nos ha dado herramientas increíbles para entender esta amenaza, para medir su poder e incluso anticipar sus efectos. Sabemos perfectamente qué hay que hacer para reducir el daño. Así que la cuestión ya no es si la Tierra temblará otra vez, porque vamos, eso seguro que lo hará. La verdadera pregunta es si nosotros, como sociedad, hemos aprendido la lección.